Mi nombre es David Esteban Arias Mira, yo soy residente de Medicina Interna de último año de la Universidad del Bosque. Para manera introductoria y fuera de pronto de un tema académico, les quiero invitar al curso de residencias médicas en Colombia, el cual es un curso muy bueno, muy completo, que incluye no solamente temáticas académicas, sino temáticas desde un punto de vista más específico a nuestros procesos, que incluyen entrevistas, incluso preguntas en inglés. Tenemos módulos en los cuales los preparamos para contestar este tipo de preguntas, a qué preguntas se pueden enfrentar, incluso a temas personales que a veces se tocan en este tipo de entrevistas. Entonces, los invito porque es cada vez más completo, incluso tiene los módulos y los manuales físicos y digitales y dura alrededor de 8 meses. Y para los que ya conocen cómo es la metodología MIR, es una metodología muy similar que es muy, digamos, útil para realizar exámenes también en Colombia. Entonces, no siendo más, vamos a hablar, la neutropenia febril es una enfermedad que es un poco dispendiosa de entender. Cuando uno se aborda los temas fisiopatológicos que la incluyen, suele encontrarse con múltiples genes y anomalías genéticas que predisponen a esta, pero les voy a querer dar un abordaje más clínico, más terapéutico y no tanto fisiopatológico para facilitar a su vez es el entendimiento de esto y qué es lo que debemos buscar y analizar y de qué manera debemos tratar al paciente. Es una complicación asociada principalmente a la quimioterapia, ya todos ustedes lo saben, y una incidencia de alrededor de 8 casos por cada 1.000 pacientes en quimioterapia. Se presenta en el 1% de los pacientes sometidos a quimioterapia, pero ocurre entre el día 7 y 12 después de la misma, por ende es necesario el seguimiento. Se presenta alrededor del 10% en las neoplasias sólidas, pero cuando las neoplasias son hematoncológicas, no específicamente la leucemia, puede subir hasta el 25%, pero la leucemia, que es una entidad con un poco más de carga de blastos a nivel periférico, puede tener una incidencia de la misma hasta 95%, o sea, casi siempre la debería estar buscando y vigilando cuando tenga un paciente que le estén sometiendo a este tipo de terapias. Uno se preguntaría o ustedes dirían, no, yo no soy oncólogo, yo no soy hematólogo, pero luego de estas terapias y muchas veces de manera ambulatoria, estos pacientes reconsultan. ¿Y reconsultan a dónde? Al triaje de urgencias. Entonces sí es algo que se debe tener en cuenta porque es una urgencia oncológica. Además que tiene una mortalidad de alrededor del 5 al 40%. Cada vez viene más en aumento el diagnóstico de esta enfermedad. Miren cómo los casos nuevos y de los casos fallecidos vienen aumentando en los últimos años. Esto se debe principalmente al advenimiento de una mayor tasa de enfermedades hemato-oncológicas y el diagnóstico y tratamiento de las mismas. Por ende, cada vez nos vamos a ver más enfrentados a esta complicación. ¿Cómo se define? Se define como recuentos de neutrófilos inferiores a 500 células por microlitro que se asocian con picos febriles. ¿Cómo serían los picos febriles? Ya sea una sola toma de temperatura de más de 38,3 o dos tomas continuas de más de 38 por al menos 2 horas. Si bien, según conteos del hemograma, los neutrófilos comienzan a tener digamos, un conteo disminuido cuando son menores a 1.500, es clínicamente significativo y se incluye dentro de la definición de la enfermedad cuando es menor a 500 células. El diagnóstico, el abordaje clínico de la misma va a depender de múltiples manifestaciones. Si bien puede haber un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica para quienes se han enfrentado a la valoración de pacientes hematoncológicos, pueden encontrar que la fiebre puede ser el único hallazgo. El paciente puede debutar con fiebre y pocos minutos después estar en un shock y no haber hecho ni taquicardia, ni taquimnea, ni alteración del sensorio, ni nada más. Entonces, este es un problema gigante desde el punto de vista semiológico, ya que la pericia o la duda diagnóstica, el interés sobre la enfermedad debería estar presente desde un inicio, solo con decir
paciente tiene cáncer o tuvo alguna neoplasia que está en tratamiento. Debe ser una fiebre sostenida por al menos una hora con al menos dos lecturas, como ya les había dicho, o una sola que, se al menos, que haya documentado más de 38.3. El siguiente paso, luego de haber hecho esa consideración diagnóstica, es buscar el foco. Ese foco puede ser muy desapercibido. ¿Por qué? A poner un ejemplo desde mi práctica clínica hace unos pocos días. El paciente con neutropenia puede estar haciendo fiebre únicamente por unas hemorroides. Las hemorroides pueden no estar trombosadas, pueden no estar abscedadas, pero ser un foco infeccioso, sobre todo si el paciente está refiriendo síntomas de ellas. Entonces, realmente cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes, debemos de tener una especie de duda diagnóstica con un mayor espectro de posibles focos infecciosos que no sean usuales en pacientes que tengan una inmunidad normal. Por ende, el siguiente paso sería realizar cultivos múltiples, ya que puedo documentar el patógeno hasta en una tercera parte y hasta en el 80% de los casos es una flora endógena la que está afectando al paciente. Estos signos y síntomas realmente son sistémicos. Cualquier alteración, hasta una congestión nasal, puede ser la causa de la neutropenia febril que tiene el paciente, solo que en algunos casos el tratamiento puede incluso ser ambulatorio. En otros casos, como en el episodio de shock séptico, sí requieren estancias hospitalarias prolongadas para tratamiento antibiótico endovenoso. Pero desde la fiebre, sudoración, tos productiva, congestión nasal, descargas vaginales, irritaciones genitales o descargas uretrales, hasta síntomas irritativos urinarios, infección de tejidos blandos, diarrea, vómito, dolor abdominal, etcétera, pueden ser las clínicas. Cuando encontramos este tipo de pacientes y como les dije que la flora endógena suele ser la más frecuente, entonces como flora endógena tenemos más frecuente dentro de los gram negativos en el cuerpo la E. coli, que suele ser el patógeno más común. No obstante, la Klebsiella pneumoniae, que sigue siendo un patógeno común en nuestro medio y va a seguir siendo por mucho tiempo luego del advenimiento de esa flora que vino del Medio Oriente hace unos años a Medellín, se ha convertido cada vez más en uno de los patógenos frecuentes y aislados en nuestro medio. De hecho, los cocos gram positivos, que si bien los Staphylococcus aureus es el más frecuente, no lo deberíamos de considerar si no es porque el paciente presenta algunas de las características que les voy a decir a continuación. Los hongos, como la cándida del aspergillus, son los más frecuentes, siendo principalmente la cándida que en los casos de neutropenia febril, recuerden que los scores de enfermedad por hongos, principalmente cándida, incluyen la neutropenia como uno de los factores de riesgo para considerar el requerimiento de tratamiento asociado al tamizaje que ya lo conocen, enseguida se los comento también. Este es un estudio colombiano en el cual nos hablan de las características clínicas microbiológicas de pacientes con neutropenia febril en un hospital universitario donde vemos que cuando se trata de otros focos que no sean asociados a un catéter, sigue siendo la misma prevalencia que uno usualmente considera que sean los gram negativos del principal germen, la E. coli, la Klebsiella pneumoniae. No obstante, cuando la infección se asocia a el uso de algún tipo de dispositivo, catéteres venosos, el Epidermidis y el Auros son los que priman en cuanto al predominio infeccioso. De hecho, no solo ellos, sino la E. coli también podría estar asociada ahí. Van a ver que tiene un pico similar incluso a Enterococcus fecalis. ¿Cómo se clasifica la neutropenia? Uno la puede clasificar, perdón, dependiendo del valor. Según el valor, vamos a definir si es una neutropenia o una neutropenia profunda. Cuando es profunda es la que es menor a 100 células por mililitro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos pacientes pueden tener valores de neutrófilos normales, pero tener algún tipo de susceptibilidad a procesos infecciosos por inmunidad celular, como es el caso de la neutropenia funcional. ¿A qué hace referencia esto? Pacientes que, por ejemplo, tienen sobreexpresión de serie blástica, como en el caso de las leucemias agudas o los procesos agudos, perdón. En estos casos son series blásticas que no han madurado lo suficiente
como para poder generar esa respuesta inmunológica. Por ende, a pesar de tener un conteo normal, algunos pacientes con leucemia, ustedes ven que los aíslan y es por esto mismo, porque ellos tienen neutropenia funcional. Por ende, también se debería de considerar este término dentro de la sospecha, el abordaje diagnóstico y terapéutico, sobre todo antibiótico, no tanto por el uso de estimulantes de colonias de granulocitos, pero sí por el uso de terapia antibiótica de amplio espectro. Otra forma de clasificarlo es dependiendo de la severidad del cuadro clínico, donde también asociamos si es una neutropenia profunda o no, pero con el fin de definir si el paciente va a poder requerir un tratamiento intrahospitalario o extrahospitalario. Hay diferentes scores que nos evalúan la mortalidad y a partir de la mortalidad nos extrapolan a esa conducta, pero estos scores, de estos scores, los más relevantes o escritos en la literatura, son el MAS y el CISNE. Si bien pueden ser complementarios y en algunos de los textos hablan más del MAS score, son scores que han tenido una, digamos, una heterogeneidad en los grupos dentro de los que serían las neoplasias hematológicas y neoplasias sólidas. Por ende, deberíamos de pensar en cuáles son los grupos más homogéneos que tienen estos estudios. Por lo tanto, en el MAS score tuvo una población grande de neoplasias hematológicas y debería ser a estas a las que les aplicamos este score y al el score CISNE a las neoplasias sólidas, que fue más este tipo de población. ¿Con qué terapia podríamos dejar a ese paciente de manera ambulatoria? Y me adelanto un poco, con algo que me cura principalmente gram negativos, como el ciprofloxacino, la amoxicilina clavulanato. Seguida hablamos más un poco de eso. El estudio Max Score fue publicado más o menos si en el 2018, el 16, es lo que nos evaluó fue una cohorte de pacientes de más o menos 746, en el cual encontraron que las variables principales a evaluar que se asociaban con mayor riesgo de mortalidad eran la carga de enfermedades, la presencia o no de hipotensión, la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si el tumor era sólido o no, si había deshidratación que requiriera terapia intravenosa o si el estado al inicio del paciente era ambulatorio, hospitalizado y la edad del mismo. A partir de estas variables se toma un puntaje y con este puntaje yo defino si el paciente tiene mayor o igual a 21 puntos o menor a 21 puntos, que es lo que lo clasifica entre bajo o alto riesgo. Para definir en el bajo riesgo, que es mayor o igual a 21, si puedo tomar una conducta ambulatoria o no. El score CISNE, que también evalúa una población de características similares, publicado en el 2011, lo que nos dio fue un resultado similar de variables, solo que en este caso usaron score de funcionalidad en los pacientes con neoplasias como el ECOG, además de también patologías pulmonares, y lo que nos dieron fue este resultado, que con estas variables, ya sea con la escala ECOG, la hiperglicemia inducida por estrés, la presencia de enfermedad pulmonar o enfermedades cardiovasculares o la presencia de mucositis o los conteos de monocitos, nos dan un score, una clasificación que también se va a estandarizar en lo que sería bajo, intermedio y alto riesgo para definir la hospitalización o no. Si bien esto es lo que está publicado, esto es referencias de literatura un poco de países donde tal vez la valoración ambulatoria sea más efectiva. En nuestro caso, no es común utilizar este tipo de scores, ya que estos pacientes suelen olvidarse o suelen no tener un seguimiento óptimo o como se esperaría o como se hizo en los estudios para garantizar que no haya complicaciones derivadas de una posible progresión de la enfermedad temprana luego del egreso. Estos scores se pueden agrupar con otras características que me definen de manera complementaria si el paciente está dentro de un alto o bajo riesgo, con unas variables que son adicionales a las que ya incluyó el MAX y
CISNE, como cuáles, la presencia o no de una neutropenia profunda, si la neutropenia ha durado más de 7 días, si el paciente está clínicamente estable o inestable, o si tiene algún tipo de enfermedad hepática, renal o dependiendo también incluso de la edad avanzada o no y la intensidad de la quimioterapia que esté recibiendo. Para eso, entonces, tomar una conducta terapéutica, obviamente intrahospitalaria o no, que como ya les dije, si no se garantiza o si ustedes están en un medio donde no pueden garantizar eso, es mejor que así el paciente solo tenga episodios de fiebre y esté con buena presión y demás, déjenlo hospitalizado, por lo menos hasta que los cultivos salgan y el paciente esté un poco más estable y complete al menos 48 horas, 72 horas sin nuevos picos febriles. La terapia antibiótica empírica siempre debe ser de amplio espectro, con un cubrimiento idealmente para Pseudomonas. ¿Y por qué? Porque estos pacientes tienen mayor riesgo de sobreinfección por esta bacteria y por ende solamente les sirven antibióticos como el cefepime, meropenem, imipenem y piperacillina tazobactam. Si bien los estudios son claros en decir que no hay una diferencia clara significativa entre ellos, con la piperacillina tazobactam podríamos adicionar un cubrimiento para anaerobios que no tiene de manera tan complementaria el cefepime. Si bien meropenem y imipenem sí pueden ser una opción para este tipo de cubrimiento, no deberían ser la primera alternativa a tomar como terapia empírica en un caso como este, además que en muchos centros se hace control y racionamiento de este tipo de antibióticos por la presencia de carbapenemasas cada vez más en aumento. Por ende, van a ver en la literatura que la primera opción a tratar sería el cefepime, pero a tener en cuenta que el cefepime también genera alteraciones del sensorio en muchos pacientes de edad avanzada, por ende nos puede falsear en algún momento alguna complicación de la misma sepsis. Personalmente prefiero la piperacillina tazobactam, pero en instituciones donde ya he tenido la oportunidad de hacer mis prácticas, tienen estandarizado el cefepime por múltiples decisiones de juntas clínicas y demás. Y además que la formación de también. Pueden recibir terapia dirigida por PHD, por planes de hospitalización domiciliaria. Eso es una alternativa que ha sido muy efectiva, pero ojo, esta alternativa luego de que el paciente haya completado el curso inicial de antibióticos, esté estable, tenga un foco documentado, una germen documentado con un perfil de sensibilidad adecuado para el tratamiento que se esté presentando. Y pues un PHD es un plan ya instaurado en el cual vigilan si hay signos de inestabilidad o no para reingresar. Entonces, sale un poco del espectro de lo que se estudió en el CISNE y en el MAX score. El cubrimiento para gram positivos. Esta es una pregunta importante, ya que uno primero piensa en el gram negativo, en el gram positivo, no lo hace de manera empírica, a no ser que el paciente ya tenga un aislamiento documentado por gram positivos, una infección asociada a catéter o infecciones de piel y tejidos blandos o una neumonía con inestabilidad hemodinámica. En estos casos sí se inicia cubrimiento, ya sea con vancomicina, linezolid, dependiendo de la presencia o no de enfermedad renal que tenga el paciente. El cubrimiento antifúngico empírico solo se recomienda si el paciente luego de 4 días con un adecuado cubrimiento antibiótico sigue presentando picos febriles y no tiene un foco documentado. En esos casos se puede realizar. Sin embargo, y vale la pena la aclaración, en un contexto en el cual tenga tamizaje ya o score de cándida para el paciente tenga alto riesgo y que los principales ítems son la presencia de nutrición parenteral, la ventilación mecánica o el abdomen abierto por algún procedimiento quirúrgico, una estancia en UCI y también, como en este caso la neutropenia, yo podría también iniciar la terapia antibiótica, pero solo de una manera más temprana. En escenarios distintos a eso no se ha documentado algún tipo de respuesta. De hecho, hay un ensayo clínico que se llama Empiricus que usaron micafungina y no fue positivo en términos de resultados de mortalidad cuando se usó de manera temprana la equinocandina en pacientes que salieran de este espectro diagnóstico clínico.
La suspensión del tratamiento. ¿Cuándo suspendo los antibióticos? Luego de que el paciente haya durado al menos 5 días con ausencia de fiebre, sin progresión de complicaciones, sin evidencia de foco infeccioso o foco infeccioso resuelto. En algunos casos yo podría hacerlo de una manera más temprana, en unas 72 horas, si el paciente cumple estos criterios y en 72 horas no volvió a presentar fiebre, es otra opción. Ahora sí en la parte de profilaxis. Si bien la profilaxis no es algo habitual, los tratantes suelen dar un manejo antibiótico en el hospital y dar egresos sin terapia antibiótica profiláctica, solo si terapéutico. En la literatura se describe que el uso de quinolonas es una buena opción y se debería instaurar en pacientes con alto riesgo de complicaciones en quienes se espera, según el protocolo, un tiempo prolongado de neutropenia. Cuando la literatura dice según protocolo, uno a veces se puede confundir, uno dice ¿cuál protocolo? Sucede que en las quimioterapias, cada una tiene un ensayo clínico, ya sea el R-CHOP, el uso de RDA-EPOC o cualquier tipo de esquema de quimioterapia, tiene publicaciones donde dice, vea, la mayoría de estos pacientes publicados en este o incluidos en este estudio tuvieron alrededor de 5 días de neutropenia, 7 días de neutropenia. El 20% de los pacientes tuvieron neutropenia durante tanto tiempo. Entonces, realmente no hay una guía que le diga a usted por cada, o bueno, por lo menos si la hay, no la conozco, de que tenga, según el tipo de esquema, cuántos días de neutropenia fueron. Lo ideal es que ustedes individualicen el paciente. Si les llegó y tienen un esquema de VIP, no sé, de cualquier tipo de quimioterapia, ustedes la investiguen para que sepan cuál es el tiempo esperado de neutropenia y así, si es más de 7 días con ese tipo de neutropenia, consideren el inicio de profilaxis. ¿Cuál es el problema? Y aquí es donde voy a acotar la situación de Colombia, que el uso de las quinolonas deberíamos de restringirlo por nuestra alta prevalencia de tuberculosis, siendo las quinolonas, en especial la levofloxacina, una alternativa para la terapia antibiótica de segunda línea en la tuberculosis multidrogoresistente. Entonces, usarlas de manera empírica y como profilaxis no es tan fácil o no es tan recomendable en nuestro medio. Otra opción sí podría ser la amoxicilina clavulanato. Ya con respecto a la profilaxis antifúngica, se debería de considerar el inicio ya sea de fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol o equinocandinas en pacientes con alto riesgo de fungemia, como les decía anteriormente, que tengan ya sea un rastreo positivo, que el rastreo realmente ustedes van a ver sus protocolos institucionales, la realización de KOH, ya sea axilar, inguinal, en gástrico, etcétera. La presencia o no de que haya sido sometido el paciente a trasplante de médula ósea, que tenga una leucemia aguda o que esté en fase de inducción de quimioterapia. ¿Cómo sospechar? Yo puedo tener una candidiasis, aspergilosis o criptococosis y hay algunas alteraciones clínicas que me la pueden sugerir. Si la fiebre es persistente, más de 4 días, hay lesiones hepatoesplénicas o lesiones en piel, podría considerar candidiasis o histoplasmosis. Si hay presencia a nivel pulmonar de un nódulo, halo, cavitación o consolidación, infección de senos paranasales, puedo considerar la aspergilosis. Por lo menos si cuando hay neuroinfección o compromiso del sistema nervioso central con un ataque con macronódulos, lesiones cavitadas en tórax, podría considerar la criptococosis. Ya para hablar sobre el uso de estimulantes de colonias de granulocitos, que es un medicamento que, como les dije en el post, no tiene un impacto claro documentado de manera directa en mortalidad. Lo que sí impacta mucho es en los días de neutropenia. Los debería usar en los pacientes que tengan, según el tipo de quimioterapia, un tiempo prolongado de neutropenia, según ese esquema que se haya propuesto en el ensayo clínico de cada esquema de quimioterapia, que se esté intensificando, que el paciente esté, digamos, en una no respuesta en refractariedad y hayan tenido que prolongar la terapia
con quimioterapia, adicionar los estimulantes de colonia de granulocitos. De hecho, ya hay quimioterapias que lo instauran, solo que lo instauran principalmente con el pegfilgrastim. ¿Por qué? Porque van a ver que el pegfilgrastim tiene una vida media un poco más prolongada, una vida media de más o menos 50 horas, en el cual voy a obtener una respuesta de los polimorfos nucleares en unos días posterior a su aplicación. Por ende, uno aplica más o menos cada semana este medicamento. Sin embargo, desde una perspectiva más terapéutica, yo podría hablar del filgastrin, que tiene una vida media de más o menos 3,5 horas. Lo voy a aplicar de manera diaria y por ende voy a tener una respuesta un poco más rápida de los neutrófilos. Entonces, cuando hablen de neutropenia que se esté presentando versus neutropenia a futuro o probabilidad de neutropenia según el esquema que le hayan propuesto a su paciente, deben saber elegir entre una u otra. Si es filgastrin, un tratamiento inmediato; si es perfigastrin, ya de un enfoque un poco más terapéutico. Y lo que les aclaro es que solo reducen el tiempo de neutropenia, los días de neutropenia, no la mortalidad. Otra de las complicaciones que se puede presentar en la neutropenia febril sería la enterocolitis neutropénica, básicamente una inflamación y necrosis del intestino, principalmente el ciego, que complica el tratamiento del cáncer y se asocia al manejo con taxanos, 5-fluoracilo, irinotecan, vinorelbina, cisplatino, carboplatino y otras quimioterapias en dosis elevadas. Hasta el momento en mi práctica solo he visto dos, son complicaciones importantes. De hecho, pueden generar no solo dolor abdominal, sino signos de irritación peritoneal y sepsis de origen abdominal, porque pueden generar perforaciones. El grosor de la pared en estos casos suele ser de más de 10 milímetros y se asocia con aumento de la mortalidad y asocia también la presencia de infecciones por clostridioides. El tratamiento requiere obviamente reposo intestinal y antibiótico-terapia y el uso de estimulantes de colonia de granulocitos. Solo cirugía cuando hay complicaciones. Para terminar esta charla, la idea es que hagamos un pequeño taller de técnicas de examen basado en la técnica que nos propone el CTO para responder este tipo de preguntas. Con la primera pregunta sería de las siguientes afirmaciones, ¿cuál no es incorrecta? O sea, ¿cuál es correcta? La neutropenia funcional obedece a un conteo de neutrófilos menores a 1500 células. Recuerde que la neutropenia funcional no depende de los valores. La neutropenia profunda es un conteo de neutrófilos menores a 100. Recuerden que es menor a 200, pero recuerden que es menor a 100. La neutropenia funcional se puede presentar en cualquier nivel de neutrófilos. La definición de neutropenia febril se considera clínicamente significativa con conteos menores a 1000 células, o todas son falsas. Recuerden que, basados en la técnica que les proponemos, cuando hay dos enunciados similares, alguno de ellos es la respuesta. En este caso, como sabemos que la neutropenia funcional no obedece a un conteo específico, sabemos entonces que la C es la correcta, cuál no es incorrecta. La siguiente pregunta sería: de las siguientes afirmaciones, ¿cuál es incorrecta? Los estimulantes de colonias de granulocitos están indicados en neutropenia febril. A. B. El pefigastrin tiene una vida media de 50 horas. C. El filgastrin tiene una vida media de 3,5 horas. D. Los estimulantes de colonias de granulocitos disminuyen la mortalidad en pacientes con cáncer y neutropenia. Y E. Los estimulantes de colonias de granulocitos disminuyen el tiempo de neutropenia. Esta es la misma técnica. Recuerden, dos preguntas con enunciados similares que se diferencien por pocas características suele tener una de ellas la respuesta correcta a la pregunta, que en este caso recuerden que no impacta en la mortalidad, sino el tiempo de neutropenia. Eso es todo lo que les tenía para contar el día de hoy. Muchas gracias a todos.